Bueno, son muchas cosas las que a uno le gustaría decir y agradecer al Señor por estar aquí en este día, en este momento. Pero el compromiso del predicador es decir lo que el Señor le ha dicho, y por eso quisiera que esta palabra que el Señor trajo a mi corazón y bendijo mi vida con ella pueda ser también, como ha hablado Miguel, alimento y palabra de vida para todos ustedes. Permítanme empezar esta meditación leyendo un estudio, un pequeño comentario acerca de las plagas y los juicios. Si alguien quiere luego leerlo tranquilamente, en una página de internet que es reflexionesenelcamino.es puede encontrar este estudio o este comentario y algunos más. Una cosa importante es que lo que voy a leer está escrito en marzo de 2020. No está escrito ahora, está escrito justo 15 días después de decretarse el estado de alarma y de parecer que se paraba el país. Y está escrito por alguien que muchos de ustedes o todos ustedes conocen, que es el pastor José Luis Gómez Panete. Y dice este estudio sobre las plagas y los juicios de Dios: la repercusión mundial de la pandemia del coronavirus 19 obliga a hacer una reflexión desde la perspectiva bíblica en relación con los juicios de Dios que fueron seguidos de plagas severas sobre Israel y otras naciones en el pasado. La pandemia que se inicia en China está extendiendo el pánico en el mundo entero y movilizando a los gobiernos para detener la inexorable marcha hasta ahora imparable del virus. La globalidad tan ponderada en lo político y económico está arrasando inexorable las naciones. No hay fronteras ni ideologías que valgan ante un enemigo enormemente temible por su latencia e invisibilidad. El virus coronado se muestra soberanamente poderoso, como un enemigo arrogante, traidor y malignamente eficaz. En este mundo que vivimos, nada ocurre por azar. Todas las cosas tienen su causa y efecto. Independientemente de que la ciencia logre descubrir su origen y su vacuna, cabe la pregunta: ¿hubiera podido evitarse? ¿Qué es lo que ha fallado? La palabra de Dios, de Deuteronomio 29:29, dice que las cosas que son secretas pertenecen a Dios y para sus hijos las revelaciones. Por eso podemos interpretar muchas de las cosas que están ocurriendo a la luz de las revelaciones bíblicas. Lo que sí está claro y se ha hecho evidente es la vulnerabilidad de la sociedad humana y sus instituciones. Lo imprevisible nos sorprende, de nuevo ocupados en otros afanes, preocupados por la guerra de Siria. ¿Quién se acuerda ahora de la guerra de Siria? Pues aún sigue la guerra de Siria. Pues preocupados por la guerra de Siria, que hace temblar a Medio Oriente y Europa, ahora nos pilla en pañales, echando por tierra el sueño utópico del estado del bienestar. Las plagas han sido un medio de castigo correctivo de Dios cuando la gente quebrantaba las leyes sociales o morales, cuando la maldad y la violencia de las naciones son extremas, o cuando los débiles y los desamparados crecían sin obtener la justicia pertinente ni la misericordia. Ni siquiera los mismos judíos se libraron de los juicios sumarísimos que tuvieron que sufrir de parte de su Dios. Las plagas también han sido un medio de apercibimiento a la sociedad, pagana o religiosa, para llamar la atención a hechos abominables contra la humanidad, contra el pueblo de Dios y contra las instituciones sagradas, como son horribles crímenes contra la humanidad, el exterminio de judíos, los crímenes contra los inocentes y la violencia de toda clase de estragos del hombre contra el hombre, además de la esclavitud abierta y la oculta, sin olvidar los miles de personas anónimas sepultadas en el Mediterráneo, fosa común de miles de africanos a los que Europa cierra sus puertas. Todos estos horrores claman a Dios desde la tierra por la sangre de inocentes, como ocurrió con el primer crimen de la humanidad. La Biblia apunta a la plaga postrera, que aún ha de sobrevenir, ya que por desgracia el coronavirus 19 no será lo último que sucederá antes del fin.
Los juicios irrevocables de Dios tienen la intención de quebrantar la soberbia y la prepotencia del hombre moderno y la falsa seguridad que les proporcionan sus armas nucleares poderosas, que soberbiamente les hacen creer que son invencibles. Craso error. El mensaje de Dios para este tiempo pudiera ser una llamada de atención a los gobernantes de las naciones del mundo, para que procedan al arrepentimiento y abandonen su endurecimiento y odio contra las naciones que consideran sus enemigas. En lugar de reunirse para convenciones para la guerra, lo hagan en favor de la paz, olvidando rencillas y odios de siglos, cambiando los poderes de mal en propósitos de paz y prosperidad. El global fenómeno de un virus que ha puesto patas arriba el mundo entero puede convertirse en un medio por el que el hombre se vuelva al hombre con misericordia y también a su creador, a quien ha ignorado. Habrá quien piense que esto es demasiado simple para creer que la solución venga así de fácil en esta situación de desesperación y muerte. Con todo, nada es más importante para Dios que encontrarse cara a cara con el hombre para hacer posible el cambio radical que espera, por el bien del hombre y de las naciones. En todo caso, la historia siempre discurrirá en la dirección escatológica que conduce inevitablemente al Apocalipsis. La única solución antes del fin. La revelación evidenciará que el caos y el infierno no prevalecerán. Quien dijo en el principio ser la luz, va a ser al fin quien inaugure un nuevo mundo de paz y prosperidad. En este o en el próximo milenio, o en el milenio cuando Él diga. Y nadie lo impedirá. El coronavirus al fin podrá ser recordado como un severo recurso divino para traer la necesaria humildad y cordura en el hombre. Como he dicho, ustedes pueden leer este artículo, pero que está escrito hace 1 año y medio. Cuando la gente pensaba que en 15 días de reclusión, pues ya esto se iba a ir curando, que esto iba a ser una mala gripe. Pero sabemos que no ha sido así. La Iglesia y el mundo ha pasado por este tiempo y aún seguimos pasando. Por eso, la palabra que el Señor puso en mi corazón es cómo vivir en tiempos de crisis. En Lucas 19, 11 a 13, Jesús le dijo una pequeña parábola a sus discípulos. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas. Y les dijo, negociad, entre tanto vengo. En ese interregno, en ese tiempo en el que Jesús se ha ido y está pendiente de volver para recoger a su iglesia, para establecer su reino, estamos nosotros. Y la iglesia hemos recibido esa mina, tú y yo, porque la iglesia no es algo impersonal, la iglesia somos tú y yo. La iglesia no son los otros, la iglesia somos tú y yo. Y en medio el Señor dice, negociad entre tanto que vengo. En eso estamos, hermanos. Tenemos que estar negociando las cosas del reino de los cielos, entre tanto que el Señor viene. Y entre tanto que el Señor viene es, entre tanto que Él manifiesta todas las cosas. Como muy bien dijo Pedro en su primer mensaje, en Hechos 3:21, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Por parte de los profetas, revelado en la palabra de Dios, o los hombres y mujeres que en el nombre de Dios están hablando en este tiempo. Yo creo que lo que acabo de leer es un mensaje profético para este tiempo, pero totalmente acotado a la palabra de la Escritura. Debemos escuchar, porque hasta que todo esté cumplido el Señor no va a volver. Y entre tanto nosotros tenemos que estar ocupados. Tenemos que estar negociando, como es la palabra que usa Jesús en el reino de Dios. Está claro que una de las palabras que más hemos oído en este tiempo es crisis. Crisis. Pero repasando, yo creo que llevo oyendo la palabra crisis toda mi vida. Yo no he vivido
las guerras mundiales, pero claro, eso fue una crisis grave. Pero ya por el año 73-74 estalló la crisis del petróleo. Y eso empezó a desatar toda una serie de consecuencias económicas. Los países que hasta entonces eran muy pobres empezaron a ser muy ricos. Los países árabes, si uno lee la historia, hace 50 años apenas eran cuidadores de ganado y pastores de camellos y seguían viviendo en nómadas. A raíz de la crisis del petróleo empezaron a disparar su economía y hoy en día son los países que tienen esos grupos de inversión que controlan la economía mundial en muchos aspectos. Luego vinieron otras crisis, las guerras en Oriente Medio, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur. Luego vinieron las crisis económicas. En el año 90, una gran crisis económica. En el año 2008, una gran crisis financiera. En mitad, la crisis del terrorismo, esos graves atentados que han ocurrido en muchas partes del mundo. Y últimamente la crisis sanitaria, la crisis del COVID-19. Además de todo eso, y de eso no se habla tanto, hoy en día estamos asistiendo a una grave crisis mundial, donde el hiperconsumo, el que se consuma de todo, y el hedonismo, el placer por el placer, el tenemos derecho a disfrutar. Vemos esas grandes fiestas que en España se están dando. Cada fin de semana, 20.000, 15.000, 40.000 jóvenes van a emborracharse a un sitio, a pelearse, ¿Por qué? Porque tenemos derecho a estar bien, a pasarlo bien. Y en el fondo mucha gente dice, bueno, no está bien, quizás están transmitiendo la enfermedad, pero hay derecho al placer, al hedonismo. Por un lado se estimula el consumismo, por otro lado se estimula el hedonismo. Hay grandes crisis de valores en nuestra sociedad. Y también hay una falta de liderazgo mundial. Porque si la enfermedad es la misma en todos sitios, ¿por qué no en todos sitios se toman las mismas medidas de la misma manera para atajar y cortar esta enfermedad? ¿Por qué está habiendo estos brotes y estos rebrotes? ¿Por qué en un sitio hay que llevar mascarilla y en otro no? ¿Por qué en unos sitios hay que guardar una distancia y en otros? Muchas cosas. Hay una falta de liderazgo, hay una falta de autoridad, hay una falta de gobierno. No solamente es la crisis del COVID-19, esto está desatando que hay una grave crisis en nuestra sociedad. Y seguramente que la situación económica podrá ir mejorando, aunque muchos ya no levantarán cabeza, como ocurrió con la crisis de 2008, que muchos ya no se han recuperado. Pero ¿podrá corregirse la crisis espiritual que vive nuestra sociedad? ¿Podrá recuperar nuestra sociedad de esas cosas? Esta grave crisis de salud económica que está viviendo, muchos intentan solucionarla como leíamos en Lucas 17, como en tiempos de Lot. Compraban, vendían, se casaban, hacían muchas actividades pretendiendo con eso llenar el hueco. Pero eso solo trajo la destrucción total de esas sociedades. ¿Y cómo quedan en todo este tiempo de crisis, toda esta situación, las 3 grandes instituciones de nuestra sociedad? La familia, la educación y la solidaridad, el amor al prójimo, en términos evangélicos. ¿Cómo van a quedar la familia? ¿Cómo va a quedar la educación? ¿Y cómo va a quedar el amor al prójimo y la solidaridad? ¿Van a ser potenciadas? Yo creo que no. Y en mitad de toda esta crisis, donde vemos la descomposición de la familia, la desnaturalización de lo que en los principios de la palabra de Dios y que han permitido llegar a esta sociedad donde está hoy, cuando todo eso se desmonte y estos principios éticos cristianos que han llevado a Europa a ser lo que es, porque aunque Europa muchas veces reniega del cristianismo, a poco que uno mire la historia, Europa es lo que es por el cristianismo, con sus problemas,
con sus dificultades. Pero en medio de todo eso, ¿qué me afecta a mí? ¿Cómo puede la Iglesia ayudar o qué puede aportar la Iglesia en estos tiempos de crisis? Porque en Amós capítulo 3, versículo 7, la palabra del Señor nos dice que no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y hermanos, Dios no puede mentir. No hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Por eso es muy importante, hermanos, que conozcamos los creyentes, que somos los que tenemos que tener la sal en este mundo, la sal que evite la podredumbre total de esta sociedad, la sal que evite el deterioro total de esta sociedad. Los creyentes tenemos que saber que no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y estar atentos a la voz de Dios en el tiempo en que vivimos. La palabra crisis es una palabra que muchas veces decimos, pero perdemos parte de la profundidad que tiene esta palabra. Crino, la palabra griega, significa y tiene un matiz, un abanico muy amplio de interpretaciones. Significa separar, seleccionar, decidir, juzgar y condenar. Crisis significa todas esas cosas. Y podemos poner algunos ejemplos para entenderlo. Cuando un enfermo entra en crisis, ¿qué hace el equipo médico? Se reúne el equipo médico. Hay que analizar, hay que juzgar la situación, hay que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con este enfermo? ¿Hacia dónde lo dirigimos? ¿Hacia dónde lo llevamos? Y se toma una decisión. Se condena o se acerca o se aprueba uno u otros términos. Pero también cuando estamos viendo una película o una obra de teatro, pues llega un momento en que la trama tiene que tomar un final. Y a eso también se le llama crisis. Ese decidir si va a ser un final feliz o va a ser un final catastrófico. Por eso, crisis tiene que ver con juicio y crisis tiene que ver también con condenación. Por eso la palabra crisis es una palabra que afecta a la realidad de nuestras vidas. En Mateo 10, 14, 15, Jesús da el ejemplo de lo que ocurre cuando alguien rechaza la palabra de Dios. Dice, cuando entres en una casa o entres en un pueblo y no te reciban y no quieren saber nada del Evangelio, dice, te vas de ese pueblo, pero sacudes hasta el polvo de tus pies. Os digo que en aquellos días será más tolerable el juicio para Sodoma y para Gomorra que para ese pueblo que ha rechazado el Evangelio. Eso es crisis. Cuando un pueblo entra en crisis, es decir, no quiero saber nada del Evangelio. Y nuestra sociedad está entrando en esa situación. Y la Iglesia tiene que trabajar, tiene que negociar en los negocios del Señor para revertir esa situación en todo lo que a nosotros nos corresponda, hermanos. Porque el juicio para el que rechace la palabra del Señor no va a ser cualquier cosa. Lo de Sodoma y Gomorra se agrave, pero eso va a ser peor. Noé vivió la primera gran crisis mundial. ¿Y qué hizo? Actuó. Abraham vivió la crisis de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo? Actuó. Se fue a orar, Señor, ¿y si hubiera 50, o 40, o 30, o 5? Hermanos, la Iglesia no puede vivir impasible ante una situación en la cual la sociedad se está desmoronando, en el cual no sabemos dentro de 20 años, que posiblemente algunos de los que estamos aquí ya no estaremos, pero que si el Señor no ha venido antes, ahí tendrán que estar trabajando nuestros hijos y nuestros nietos, y en esa sociedad, ¿quién va a estar negociando los negocios del Señor? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. La Iglesia no puede permanecer indiferente o impasible o decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? A lo largo de la historia, la Biblia nos cuenta diferentes situaciones. Vamos a leer algunos pasajes en el libro del profeta Isaías.
Isaías capítulo 26. Palabras que nos ayuden a tomar decisiones sabias, no a negar la realidad. No seamos de los que niegan la realidad. No existe todo eso. No, hermanos, existe. Hay un deterioro. Hay gente que está muriendo, más de 5 millones. 100.000 personas en España han muerto por el coronavirus. Y hay una crisis moral. La gente está confundida. No saben lo que es bueno. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y nosotros somos los que estamos aquí para ser luz, hermanos. En Isaías 26:3, porque sé que no es fácil vivir el Evangelio de forma comprometida, pero mirad el profeta Isaías qué palabras recibe y transmite para todos nosotros. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No dejemos que el miedo, que la ansiedad dirijan o controlen nuestros pensamientos o nuestras emociones. Por muchas tinieblas, por mucha tensión que ocurra, no debemos dudar que las promesas del amor de Dios hallen acomodo en nuestra vida. El diablo sabe una cosa, hermano, que a ti y a mí no nos puede decir que la palabra de Dios no es verdad. Porque cuando alguien nos dice la palabra de Dios no es verdad, nosotros decimos, hasta ahí podemos hablar. Ahí ya no negociamos. La palabra de Dios es verdad. Pero ¿cuál es la estrategia del diablo en este tiempo? Que miremos hacia el volcán. Ahora está de moda mirar hacia el volcán, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa cuando miramos al volcán? Que nos hacemos una pregunta, ¿qué haría yo si me dieran 15 minutos para salvar algo de mi casa? ¿Y qué nos entra? Miedo. Y Satanás no está diciendo, mira, la palabra de Dios, eso es un cuento chino, porque nosotros no... Pero está intentando inocular el miedo en la vida de los creyentes. Está intentando que nosotros tengamos miedo. Y eso lo intentó con Isaías, porque Isaías y los profetas estaban viendo. Viene una terrible deportación. Poco después de la profecía de Isaías, en el final de la profecía de Jeremías, de los grandes profetas del Evangelio, vino la deportación. Israel fue asolada. Los israelitas llevados como esclavos a Siria, a Babilonia. Pero tú guardarás en perfecta paz. Eso es un mensaje de confianza. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, no cuando estaba allí en Damasco esperando que fuera Ananías, cuando estaba en la cárcel, él escribió, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Filipenses 4:7. En la cárcel. En una situación grave, gravísima. Iba a morir, lo iban a matar. Pero fijaros qué similitud de mensaje en Isaías o en Pablo. Tú guardarás en perfecta paz. Y Pablo, la paz de Dios guardará vuestros corazones. Isaías fue capaz de ver, y eso lo vemos en Isaías 44, 28, 45, 1. Dice, va a haber un rey persa, un rey que no va a ser un rey de Israel, el rey Ciro. Él va a decir, reconstruir Jerusalén. Hay restauración. Hermanos, los creyentes sabemos que hay una esperanza gloriosa para todos nosotros, pero debemos llevar y transmitir eso al mundo. Y la primera manera de llevar un mensaje a nuestra sociedad es quitar el miedo. Hermanos, el miedo no puede formar parte de la vida del creyente. El miedo no puede formar parte de la vida del creyente. Porque el miedo es contrario al estar unidos y ligados al poder de Dios. El que está en las manos de Dios, solo lo que Dios tiene preparado para él va a venir. Y lo que Dios tiene preparado para ti es lo bueno. Aunque como Esteban sea caer apedreado. Eso es lo bueno.
lo que Dios tiene para nosotros. No temáis lo que os pueda hacer el mundo. Lo siguiente es la comunión con Dios. Isaías estaba en constante comunión con Dios. Isaías 26, 7, 8. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. El camino del justo es rectitud. Con mi alma, también en el camino de tus juicios te hemos esperado. Tu nombre y tu deseo. No importa el camino por el cual el Señor nos lleve a andar. Algunos de nosotros hemos pasado por el coronavirus. Gracias a Dios, todos estamos aquí. Pero otros, sin haber pasado por el coronavirus, están con el Señor. ¿Sabes cuál es la ventaja del creyente? Que si en medio de la crisis muere, gana. Y si vence durante la crisis, gana. El creyente siempre vive en victoria. Nunca vive pensando, ¿por qué me pasa a mí esto? Aunque todos caemos en el error de preguntarnos alguna vez, el creyente siempre gana si está aferrado a Cristo, en la comunión con el Señor. La vida nos puede golpear, pero nunca nos va a apartar del amor de Dios. Nosotros podemos enfriarnos en el amor al Padre, como le pasó a la iglesia de Éfeso, pero Dios nunca se va a enfriar en el amor a nosotros, hermanos. Nunca. Por eso nuestra oración va a ser siempre un camino de bendición. El camino del justo es rectitud, y tu memoria desea nuestra alma. Pablo, que vivió tantas situaciones calamitosas. Pablo, que fue agredido tantas veces, golpeado, apedreado, encarcelado, ajusticiado. En el final de sus días le escribe a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7, he peleado, he acabado, he guardado la fe. Hermanos, si te han dicho que la vida cristiana es fácil, mira, no te digo que te han engañado, pero se han equivocado al decírtelo. Nunca la vida cristiana ha sido fácil. Siempre el Evangelio tiene que ir contracorriente. Siempre el Evangelio es ir buscando la voluntad de Dios y luchando contra los placeres de este mundo. Pero la comunión con Dios nos llevará a esa victoria. Y lo segundo es la paz de Dios. No es la voluntad de Dios que vivamos en miedo. La voluntad de Dios es que vivamos en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Nunca la palabra de Dios viene para asustarnos. Cuando leemos Lucas 17, Mateo 24, podemos caer en el error de decir, uy, si todas estas calamidades van a venir. No, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ese es el mensaje de Jesús a sus discípulos. Y la paz es ese camino por el que Dios quiere que estemos confiados. El mensaje del Evangelio nunca quiere asustarnos, pero sí quiere que estemos avisados. Sí quiere que seamos conscientes de la realidad en la cual estamos viviendo, de que los tormentos y peligros que nos pueden venir, que los días son malos. Y cuidado con el relajo. Cuidado con cuando digan paz y prosperidad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuidado. Si leemos la Biblia, no vienen tiempos mejores. Pero la paz de Dios nos va a ayudar a tener la estabilidad y la felicidad necesaria. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso volverte al Señor con todo tu corazón. Quitar nuestros ojos de este mundo. Y veréis cómo os dirán, es que eres un fanático, es que eres una fanática. Bueno, quizás estamos ya en el camino. Cuando nos dicen eso, quizás estamos en el camino. Sin entrar en extremismos de religiosidad, sin estar echando demonios ahí por todos lados, ni predicando el fin del mundo. Pero cuando nos dicen,
es que te estás radicalizando en el Evangelio. Hermanos, tenemos que ser radicales en el Evangelio. La mediocridad en el Evangelio es algo que el Señor rechaza, que el Señor vomita. El mundo no quiere ni a Cristo ni a los cristianos, hermanos. No os descuidéis. Y si nos acepta, es porque nos estamos amanerando a la forma de ser del mundo. Y cuidado, porque entonces vamos a dejar de ser luz y vamos a dejar de ser sal. Y si la sal se desvaneciere, no sirve para nada. La verdad te hará libre. La verdad nos hará libres, pero nos hará libres delante del Señor. Delante de nuestra sociedad es demasiado comprometedora. Juan, capítulo 3, versículo 20 a 21, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente no ve ni quiere ver el juicio de Dios. Ante tantas calamidades que están ocurriendo, ante tantas catástrofes sanitarias y naturales que están ocurriendo, ante tanta maldad que está habiendo, la gente no quiere ver que el Señor está lanzando advertencias, pero yo creo que el Señor está lanzando advertencias sobre el tiempo del mal y sobre el peligro. Y, hermanos, no nos queda otra que predicar un evangelio claro y contundente. Denunciar lo que es pecado. Denunciar lo que la Biblia dice que es pecado, no lo que la sociedad dice que está bien o mal. Lo que la Biblia dice que está bien o mal. Porque nuestro parámetro no puede ser otro. No podemos cambiar, no podemos salir del parámetro que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo debemos reaccionar ante el rechazo de la gente? Como Jesús. No abrir nuestra boca. No lamentarnos, no quejarnos. Orar por esos que rechazan el Evangelio. Orar por esos que rechazan, como hizo Jesús. Este mundo no es nuestro hogar, hermanos. Y tenemos que tener cuidado de no estar echando demasiadas raíces. Tenemos que tener cuidado de no estar demasiado arraigados a los poderes, a los placeres, a las costumbres de este mundo. De no estar arraigados a nuestro buen nombre, a nuestra posición social. Hermanos, este no es nuestro mundo. No tenemos DNI de este mundo. Nuestra ciudadanía debe de está en los cielos. Y tenemos que trabajar por esa ciudadanía. No podemos decirles cosas tan bonitas como los coros o tan profundas como en los himnos cantamos y escuchamos y luego vivir de cualquier manera. Por eso, y terminando ya en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles o en paz. Dios te ama. Dios te limpia. Hemos cantado un coro: Dios ha borrado todas mis maldades. Pero ahora el Señor nos manda que vivamos sin mancha e irreprensibles. ¿Fácil? No. Imposible tampoco. Dios no manda nada imposible. Si Dios mandara algo imposible sería injusto. Es necesario esa comunión íntima. Y esa luz va a hacer lo que hace la luz: destapar la suciedad, destapar las miserias de este mundo. Negociad, entre tanto vengo. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo? Debemos continuar nuestra vida cotidiana, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El filósofo español decía: yo soy yo y mis circunstancias. Pero hermanos, yo no soy yo y mis circunstancias. Yo soy lo que Dios quiere que sea. Aún en las circunstancias
diferentes que puedan ser. Las circunstancias no marcan mi vida la marca el Señor, mi vida la marca el Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no al miedo, no al miedo. El pueblo de Dios tiene que traer un mensaje de confianza, tiene que llevar un mensaje de seguridad, tiene que llevar un mensaje de estabilidad completa y total. ¿Miedo a qué? ¿Acaso no es nuestro Dios el Todopoderoso? ¿Acaso no es el que ha dicho sea la luz y el que dirá hasta aquí y pondrá fin a esto? Claro que va a ser el Señor. Y mi vida será mi vida hasta que Dios diga, Indalecio, vente conmigo, o que el Señor venga antes cuando yo esté aquí. No al miedo. Y pase lo que pase, nada te espante. Eso lo hemos cantado muchas veces, ¿verdad? En un himno. Pase lo que pase, nada te espante. ¿Miedo? No. Crecer en la comunión. Crecer en la comunión con Dios. Hermanos y hermanas, más Biblia y menos tele. Tenemos todos los datos. ¿Cuánta gente ha enfermado hoy? Había días que sabían, hoy ¿cómo está el índice hoy? ¿Cómo está? Estamos a 44, estamos a 177. ¿Cuántos han muerto hoy? Estábamos ahí pendientes. Ahora llevamos 2 meses. Uy, ¿cómo va el volcán? ¿Cómo está? Más Biblia y menos tele, hermano. Porque aquí está lo que el Señor quiere para nosotros hoy. En la tele muchas veces hay noticias interesantes. Yo no digo que no se vean la televisión, yo también la veo. Pero lo que guía mi vida no son las noticias. Lo que guía mi vida es la palabra del Señor. Y hermanos, vivamos en la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dentro de unos minutos vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué es un ritual más? ¿Una costumbre más? Algo interesante. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Es un pacto. Y un pacto tiene que obligar a las dos partes. Un pacto ha llevado a Jesús a la cruz, al sepulcro y a la resurrección. Pero mi parte del pacto, ¿a dónde me tiene? ¿A dónde estoy? ¿Es tomar un sorbo de vino o comerme una uva y un trozo de pan? ¿Es esa la parte de mi pacto? ¿Es venir el domingo al culto y participar de la ofrenda? ¿Es esa la parte de mi pacto? Hermanos, si es esa la parte de nuestro pacto, cualquiera persona de nuestra ciudad puede venir y cumplirlo. Cualquiera. La parte de mi pacto es negociar en el reino de Dios entre tanto que vengo. Nuestra sociedad está necesitada de gente que viva sin miedo, gente que hable claramente de la verdad del Evangelio, que la familia no es lo que la gente quiere decir que es la familia, que la sexualidad no es lo que la gente quiere decir que es la sexualidad, que la educación a nuestros niños no tiene que ser lo que la gente quiera enseñarles, porque eso va a torpedear la línea de flotación de la estabilidad de nuestras vidas. Y no hay nada de malo en decir que la familia es un hombre y una mujer que crían sus hijos en el orden y la voluntad de Dios. Y yo tengo que respetar que otro piense en otra cosa, pero voy a defender lo que la Biblia dice. Y voy a decir que eso es bueno. Y voy a decir que esa es la verdad de Dios. Y yo claro que tengo que respetar que cada uno haga con su sexualidad lo que quiera. Pero por supuesto no voy a decir que eso es bueno. Y sí voy a decir que no el coronavirus en sí, o no el volcán de La Palma, o no las riadas que caen, pero que muchas de las calamidades de este mundo, de este caos, es la naturaleza gimiendo por el pecado de la humanidad. Y la naturaleza gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí estamos tú y yo con el pacto con el Señor. Ahí es donde nuestro compromiso con Dios tiene que ser algo más que celebrar la Santa Cena. Que por supuesto me parece perfecto que se haga. Estoy de acuerdo y me parece muy bien que lo hagamos. Pero
como dice, examínese cada uno a sí mismo y tome del pan. Por lo tanto, examínate, hermano y hermana. Me tengo que examinar yo y decir, con mi predicación, con mi vida, ¿se está convirtiendo la gente o se está enfadando? Si no se está convirtiendo ni se está enfadando, no está predicando el Evangelio. Esto es la prueba del algodón. O la gente cree o la gente rechaza. Si mi vida y la tuya no tiene ese parámetro, examínate delante del Señor. Y que el Señor nos ayude a vivir en tiempos de crisis, negociando en los negocios de nuestro Padre. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. No es fácil vivir en los tiempos que nos ha tocado vivir. Tampoco fue fácil vivir en el primer siglo, ni en el tiempo de la Inquisición, ni en ningún tiempo ha sido fácil vivir el Evangelio. Pero tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Queremos estar aferrados a ti y pedir de Espíritu Santo que nos guíes y nos ayudes para ser los hijos y las hijas que tú necesitas para llevar la luz y la sal a este mundo en este tiempo que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.